Hoy en día es muy común ver a padres que vienen de la sierra o han venido de la sierra con 1,55 m, 1,60 m de estatura, cuyos hijos llegan en promedio a 1,85 m. ¿Cómo eso es posible? Es posible gracias a la alimentación. Sobre este tema nutritivo vamos a hablar con la doctora Dayana Barriga, quien es nutricionista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En la sierra estas personas no tienen de repente la disponibilidad de todos los grupos de alimentos por un tema de altura. Solamente consumen, grosso modo, trigo y papas. Así es, que son fuente de carbohidratos, pero los carbohidratos básicamente lo que nos dan es energía. Necesitamos para el crecimiento sobre todo proteínas y también vitaminas y minerales como el calcio, por ejemplo, y el hierro, ¿no? El tema de las proteínas también es algo importante, y el origen de las proteínas. Las proteínas de origen animal son de mejor calidad biológica que las proteínas de origen vegetal. Y en estas poblaciones en la sierra básicamente consumen proteínas de origen vegetal, ¿no? De los cereales procedentes principalmente. Y entonces esto hace de que no tengan la calidad biológica adecuada para que los tejidos puedan reproducirse, regenerarse, ¿no? Mantenerse y tener un crecimiento adecuado. El valor nutricional es que los carbohidratos nos aportan energía, pero lo que aportan los ladrillos para construirnos son las proteínas. Entonces, si tenemos una alimentación baja en proteínas, obviamente no tenemos ladrillos para construirnos. Es las proteínas lo que nos construyen todo lo que son los nervios, los músculos, las defensas inmunológicas, ¿no? Entonces, y sin también esto, la el alimentación, cerebro. por eso que también la evolución del hombre aparece cuando ya empieza a dominar el fuego. ¿Por qué? Porque eso le da acceso a cazar y a ser más eficiente en la caza, a aumentar su consumo de proteína, justamente de carne. Entonces, a partir de ahí es cuando ya el cerebro, con la evolución, va mejorando. El cerebro es producto de la proteína animal, he leído eso. Correcto. Cuando uno ya tiene más recursos, como en la costa, a veces uno no conoce estas cosas y insiste comiendo, por ejemplo, trigo, arroz, papa, frijoles, yucas, camotes y muy poca carne. ¿A qué se debe eso? Bueno, desde el punto de vista nutricional, básicamente este problema relacionado al crecimiento es sobre todo por el tema educativo, ¿no? O sea, tiene que haber los insumos adecuados, pero la gente no los consume porque no tiene el conocimiento. Consumen poca carne porque se ha degenerado mucho esto de que la carne es mala y todo, pero eso es por falta de conocimiento. O sea, a veces la gente no se informa bien y solamente escucha que la carne, el ácido úrico, que la grasa y todo, pero eso de repente es para las personas que tienen alguna patología, ¿no? De repente los niños sobre todo sí requieren de la carne porque tiene proteínas, el hierro, que también ayuda en el crecimiento, la formación de las células sanguíneas, ¿no? Que también uno gana talla y también gana volumen sanguíneo, ¿no? Entonces también se requiere. Entonces a veces no se conoce eso y se piensa que la carne es muy mala y se sataniza, y las madres que tienen costumbres light y decir que comen solamente saludable, pero a veces con falta de fundamento científico, también hacen que sus hijos tengan una alimentación de una calidad no muy adecuada. Uno no puede consumir primero, digamos, la carne y luego la fruta o viceversa. El tema es por el periodo de duración en el estómago, de digestión, ¿no? La proteína, o sea, la carne está básicamente hecha a base de proteína, demora en digerir entre 4 y 6 horas, incluso puede llegar a 8 horas, depende de la cantidad del tipo de carne, ¿no? El tema es eso, ¿no? Entonces, por eso a veces si lo consumimos, primero la carne y luego la fruta, permanece también mucho tiempo, y la fruta, que tiene todos estos nutrientes tan ricos, se suele oxidar, ¿no? O sea, primero tendríamos que consumir la fruta, porque es curioso, los peruanos la fruta lo usan como postre. Podría ser como postre, pero el tema es de que no sea inmediatamente después. No inmediatamente, bueno, claro. Podría ser unas 2-3 horas después, y de acuerdo al tipo de carne y la cantidad que se consume. Claro, es mejor por el tema de las vitaminas. Hay un gran debate en estos tiempos, efectivamente, que nosotros, lo que tú lo has dicho además, combinamos pues cosas que son incombinables desde el punto de vista de la salud, que es frijoles con papas, arroz y varias otras cosas, ¿no? A veces con camote también. ¿Cuál es el efecto científico en la salud? Simplemente la obesidad.
La obesidad. O sea, ahora en Perú la tasa de obesidad es de 30%. Es decir, una persona sobre 3 tiene un problema de exceso de peso. Y eso viene de una alimentación. Hay que entender también que la alimentación basada en mucho carbohidrato significa mucho esfuerzo físico. Pero en la evolución también que tenemos de los hábitos, hoy en día no gastamos tanta energía, pero consumimos un montón. Entonces ahí viene el desbalance. Ingiero un montón de energía, consumo muy poco, el cuerpo lo acumula por el día que lo necesite, pero como nunca se necesita. Acá tenemos, por ejemplo, el famosísimo lomo saltado. Arroz, papas fritas, todo frito. ¿Qué tenemos aquí? Desde el punto de vista nutricional tenemos en lo que es la carne, tenemos proteína, tenemos hierro y vitaminas del complejo B. ¿No? En el arroz tenemos básicamente carbohidratos y algo de vitaminas del complejo B porque el arroz ese arroz está refinado, ya le sacaron toda su cascarita, todo, ¿no? Entonces básicamente quedó carbohidratos y también algo de proteína. Y las papas fritas, tenemos carbohidratos y por lo que está frito absorbió grasa, ¿no? Y tenemos más grasa. Lo ideal en este plato para que sea adecuado sería que nosotros consumamos una porción mucho más pequeña de arroz o en todo caso una porción más pequeña de papas y le podamos acompañar o culminar para podernos llenar con una ensalada, ¿no? Y una fruta como por ejemplo la papaya, que es rica en vitamina A y que tiene un montón de agua, un aporte bien grande de agua, pero no nos va a subir las calorías. Menos papa, menos arroz. Menos arroz y más ensalada. Carne. No, la carne más está bien. Ensalada. Más ensalada. Y fruta. Y fruta. Dayana, ¿y el café que todo el mundo toma? El café ¿Eso lo tomamos después? Antes, el café podría ser después, porque se ha visto en varios estudios que es un buen digestivo, porque ayuda a que haya una mayor estimulación y producción de jugos gástricos, ¿no? Y hace que el alimento pase también mucho más rápido, que se digiera más rápido y pase más rápido por el tracto digestivo y demore mucho menos tiempo en el estómago, ¿no? Y también el café se ha visto que tiene sustancias que ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, te mantiene un poco más alerta. El tema es el exceso, no excederse, ¿no? ¿Pero qué significa exceso? Más de 3 tazas al día. Y también saber si uno es un bebedor habitual de café. Hay estudios en los cuales con 3 tazas no sufre ningún cambio, ¿no? Mientras que si uno no es un bebedor habitual de café, ¿no? Con una taza ya tiene a veces un poquito de taquicardia. Entonces hay que controlar cuando uno recién inicia el consumo de café que no sea muy cargado. Los extranjeros cuando vienen al Perú le da la famosa turística. Diarrea del viajero. Así es. Porque consumen verduras crudas. ¿Cuál es el problema? Tenemos un gran problema, porque ¿qué pasa? Yo consumo todo esto, vamos a hablar de los nutrientes, de las funciones, todo lo que me ayuda, pero consumo una verdura mal lavada, una verdura cruda que no está adecuadamente en lo que es la higiene y en lugar de alimentarme me va a enfermar, pues no, va a hacer que yo tenga el estómago suelto, que pierda mayor cantidad de líquidos, incluso de nutrientes. Entonces, en lugar de ayudarme, me va a ocasionar un deterioro de la salud. Entonces, lo ideal y lo aconsejable es de que yo tenga el cuidado en esto y que el lugar donde yo vaya sepa que es un lugar con respaldo desde ese punto de vista. Y en las casas siempre sugerir con el tema de la lechuga, que tenemos mucho problema, ¿no? Porque como es un vegetal que crece a nivel del piso, está ahí cerca de la tierra y a veces el agua con la que es regada no es una agua potable, ¿no? Sino por el contrario, es un agua hervida, claro. Sí, es un agua que tiene otros componentes que no son muy adecuados y incluso como esta agua hace que todavía incluso salen las lechugas más grandecitas, pero no están muy bien desde el punto de vista microbiológico. Se lava la lechuga, se recomienda lavar hoja a hoja con un chorro fuerte de agua y luego dejarla en unos minutos. Por cada litro de agua puede echarle 3 gotitas de cloro o yodo, es más aconsejable, es mucho mejor porque a veces la gente puede tener un tema con el cloro que se pasa y también puede hacer daño, pero en el caso del yodo... ¿En un litro cuántas gotitas de yodo? En un litro podría ser una cucharadita pequeña de yodo. Ahora, pero algunas personas le echan yodo también a los tomates, a las Claro, a frutas. todas las verduras. En general se puede hablar de las verduras que se comen crudas. El mejor sería utilizar estos elementos para evitar las bacterias. ¿La comida peruana es indigesta? El tema con la comida peruana no es que indigeste, el tema es de la cantidad en la que comemos. Como yo les hablé, la proteína, por ejemplo, la grasa también demoran mucho en digerir. Entonces, si yo consumo una comida copiosa, abundante en proteína, abundante en grasa, me va a indijar así sea comida peruana, china, francesa, americana, etcétera, ¿no?
El tema es cuidar las proporciones, comer una cantidad adecuada, ¿no? Para satisfacer mi apetito y nada más, ¿no? Y hacer las mezclas adecuadas con otros alimentos para completar mi requerimiento nutricional. El paladar peruano ha tenido la oportunidad de probar productos autóctonos y también venidos del extranjero. El gran mestizaje de nuestros alimentos permite que un extranjero, cuando llega al Perú, encuentre en nuestros platos sabores que probaron en su niñez. Con la nanotecnología, los cocineros pueden investigar las reacciones que se producen entre las moléculas de sus ingredientes. Además, este conocimiento nos enseña hábitos saludables de cocina, cosa que hoy el mundo demanda.